Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez y como siempre es un placer saludarlos. Vamos a estar conversando sobre las mesas de escucha activa del Pacto Colombia con las Juventudes. Son espacios liderados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de igual manera por la Consejería Presidencial para la Juventud. Hoy es un momento coyuntural muy importante para los jóvenes. Han alzado sus voces, muchos de ellos se han unido a las diferentes manifestaciones en medio de este paro nacional. Quieren ser escuchados y tienen muchas propuestas al gobierno nacional. Necesitan ser en este momento escuchados más que nunca. Queremos que ustedes participen a través de nuestras redes sociales, @cablenoticias, @laotracaracn, con el numeral Diálogo Jóvenes. Queremos también leer los que ustedes participen de nuestro programa. Y bueno, vamos a entrar por supuesto en materia. Saludamos hoy a nuestros invitados. Nos acompañan Juan Sebastián Arango, él es consejero presidencial para la Juventud. Gracias, Juan Sebastián, por estar con nosotros. Ana María, muy buenos, un saludo muy especial para todos ustedes, para Valentín y para todos los televidentes de Cable Noticias y La Otra Cara de la Moneda. Muchas gracias. De igual manera saludo también a Valentín Campuzano de ASA, él es representante de los estudiantes al Consejo Académico e integrante de la Mesa Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Valentín, gracias por estar con nosotros. Ana, hola, buenos días. También saludarle a las personas que nos ven, nos escuchan y por supuesto al consejero. Muy bien, y pues entremos en materia explicando un poco acerca de qué es ese pacto, en qué consiste el Pacto Colombia con las Juventudes. Bueno, Ana María, Valentín y televidentes, estamos viviendo claramente en Colombia un momento en el cual los jóvenes nos están haciendo un llamado desde la manifestación pública y pacífica, un momento en el cual el gobierno tiene el inmenso deber de escuchar a los jóvenes en Colombia después de las manifestaciones que hemos vivido desde el día 28 en diferentes lugares del país. El gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, ha decidido abrir espacios de diálogo y escucha en diferentes lugares del país. La semana pasada arrancamos el día jueves en 24 departamentos, hemos tenido más de 37 espacios de escucha activa con los jóvenes de 17 departamentos de Colombia. Hemos tenido la participación de más de 1.100 jóvenes en el territorio nacional, jóvenes líderes, jóvenes que marchan, jóvenes que no marchan, que hacen parte de los colectivos estudiantiles, que no, diferentes jóvenes que quieren mostrarnos su visión, sus preocupaciones, pero también sus propuestas. Esta semana terminaremos los 24 departamentos, tendremos más de 50 espacios de escucha activa en diferentes lugares del territorio. Y hemos encontrado en todo este espacio muchas propuestas de los jóvenes, muchos temas que nos quieren poner sobre la mesa y claramente el gobierno sigue con toda la disposición de escucharlos y de trabajar mancomunadamente en algo que hemos puesto, digamos, como tema central. Y es que si con algo vamos a salir de esta situación que estamos viviendo como una solución, tiene que ser un pacto nacional con las juventudes de Colombia. Un pacto que trabaje los problemas coyunturales que tenemos y al mismo tiempo los espacios y los problemas estructurales que tenemos. Y hemos venido avanzando en algunos temas. Lanzamos la semana pasada la iniciativa de la educación gratuita pública para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Esto beneficiará al 97% de la matrícula de educación superior en el país. Y el día de ayer el presidente también dio el primer paso para la construcción de un programa de empleabilidad juvenil que comienza con un subsidio del 25% de un salario mínimo legal vigente a los empresarios que contraten personas entre los 18 y los 28 años. Este programa lo pondremos en funcionamiento a partir del 1 de julio de este año. Pues entonces ahora voy con Valentín. Ustedes allí en la Universidad Tecnológica de Pereira están de luto. Ustedes perdieron a Lucas Villa en medio de estas manifestaciones, en medio de estas protestas, y no queremos, por supuesto, que ningún otro joven pierda la vida en nuestro país, ni en las protestas, ni en ningún otro episodio en nuestro país. ¿Cuál es ese llamado que hacen ustedes también al gobierno nacional? Ellos tienen esa apertura de escucha y quizá aquí a través del consejero presidencial, por supuesto, ustedes puedan hacer esos llamados en este momento y que son pertinentes en medio de una situación tan crítica como la que vive el país en medio del paro nacional. Claro, Ana, efectivamente estamos atravesando, digamos, en nuestra institución, en la Universidad Tecnológica de Pereira, uno de los momentos más difíciles en sus 60 años.
como bien tú lo precisabas, hace unos días pues tuvimos la pérdida de nuestro compañero Lucas, que fue víctima pues de un tiroteo, un asesinato que se da en mediaciones del viaducto hace ya unas 2 semanas. Digamos que nosotros los jóvenes salimos a las calles masivamente, como ustedes han podido evidenciarlo ya en más de estos 15 días de paro. En diferentes lugares del país, digamos que hay algunas necesidades muy puntuales en cuanto a la juventud, territorios que históricamente pues, han sido abandonados por el Estado, territorios que tomaron los diferentes actores armados durante el conflicto interno, y digamos que esta ausencia es trasladada generacionalmente, ¿no? Entonces digamos que los jóvenes salimos a las calles de forma masiva, digamos que se ha popularizado mucho esta consigna de que se metieron con la juventud o con la generación que no tiene nada que perder, ¿cierto? Yo particularmente, digámoslo, Ana, debo trabajar todos los días, debo hacer varios empleos para poder pagar mi universidad, para pagar, digamos, mi habitación, todas estas cosas. Entonces, digamos que creo que si bien el gobierno está oyendo ese clamor de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes en la calle, de otros sectores, de los campesinos, de los indígenas, de las vendedoras y los vendedores informales, creo que el gobierno en cabeza de la presidencia de la República pues no está escuchando, ¿sí? Simplemente oye y no escucha, porque digamos que si bien se han levantado a través del territorio nacional algunas mesas de diálogo, como bien lo decía el consejero, pues digamos que estas no van, digamos, en dirección a solucionar nada de fondo. Vemos cómo por ejemplo, desde el paro estudiantil del 2018 se llegan a unos acuerdos con el gobierno, pero pues aún todavía no vemos, digamos, todas estas consignas y todas estas banderas que habíamos llegado a acuerdo con el gobierno en ese momento. Entonces digamos que también es un gobierno que históricamente le incumple a los estudiantes, le cumple a los campesinos, le incumple a los indígenas, le incumple a los camioneros. Entonces digamos que aún más allá nos volcamos a las calles porque también le pedimos, digamos, a las instituciones, al gobierno, que garantice el derecho constitucional de la protesta pacífica, que como en todo el territorio colombiano se ha dado de forma masiva y los hechos de violencia, digamos, han sido un poco reducidos, y digamos que se reconoce a través de la opinión pública que los generadores de violencia en las manifestaciones pacíficas pues se encabeza por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ana. Y es que ahí le voy a preguntar entonces al consejero cómo lograr una apertura real de escucha, porque esa digamos que es una consigna muy habitual por parte de los colombianos de a pie, el no sentir que realmente lo que se dice, por ejemplo, en una mesa de negociación puede trascender. En este momento, digamos, esas mesas de escucha activa que tienen ustedes, ¿cómo se lograría que realmente tengan esa trascendencia, que las peticiones de los jóvenes se vuelvan tangibles, ¿no? Que eso sea en la práctica y en la cotidianidad de los jóvenes algo que ellos sientan como algo tangible y no que sencillamente se quede de pronto en ese diálogo en el que finalmente las palabras pueden quedarse en el aire? Bueno, Ana María, muchas gracias. Valentín, un saludo muy especial. Yo como joven pereirano, también criado en Pereira, que crecí en Pereira, que he hecho todo mi proceso de participación juvenil en la ciudad, tengo que decirte con todo el afecto, pero también con toda la claridad, que las aseveraciones tienen que tener cierto fundamento. Tú hablaste del paro estudiantil. Yo quiero contarte que efectivamente hay un pliego que nosotros desde que llegamos al gobierno nacional fue la primera manifestación pública que tuvimos. Y de ahí se desprendieron varias cosas que hemos venido en cabeza de la ministra María Victoria Angulo cumpliéndole a las organizaciones estudiantiles que mantienen un diálogo permanente con ella en el cumplimiento de esos pactos. Voy a enumerar solo algunos, aunque yo no quisiera hacer un balance de gobierno en esta entrevista, sino más bien invitar a los jóvenes al diálogo. El presupuesto de la educación en Colombia es hoy de 47.1 billones de pesos, 9 billones de pesos más alto que cuando llegamos al gobierno nacional, que fue una de las solicitudes que se hizo durante el paro nacional estudiantil. Adicionalmente, el programa Generación E, que es el programa de becas, cuando nosotros llegamos al gobierno, había un programa que tenía 40.000 jóvenes beneficiarios de becas. Hoy en día tenemos un
un programa de 165.000 jóvenes que llevaremos a 334.000 jóvenes, con una cosa adicional que es muy importante, y es que este programa de becas fortalece a la educación pública en Colombia, a la educación universitaria pública en Colombia, porque están focalizados no solo en educación privada, sino mayoritariamente en educación pública. Y además los jóvenes tienen un estipendio económico. Tiene dos componentes, el componente de equidad y el componente de calidad. Hemos entregado más de 115 colegios durante lo que llevamos del año. Posiblemente nos siga haciendo falta, claro que sí, pero tampoco podemos desconocer los avances que tenemos. Durante la crisis de la pandemia tuvimos que tomar decisiones supremamente rápidas y creamos el Fondo Solidario Educativo. Y en ese sentido pudimos de alguna manera permitir que más de 700.000 jóvenes colombianos de estratos 1, 2 y 3, con el apoyo de las alcaldías y de las gobernaciones, darle este beneficio a 700.000 jóvenes. Y la semana pasada anunciamos que ese beneficio se extendería a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en diferentes universidades del país. Entonces yo creo que ahí hay que tener esos datos de presentes para poder construir una conversación y un diálogo. Segundo, con los indígenas. Los indígenas tenemos con ellos diferentes acuerdos a través de la MPC, acuerdos a través de la Minga, y son acuerdos que tienen un seguimiento periódico. Yo quiero contarte, Valentín, que este gobierno, en cumplimiento incluso de esos acuerdos, va a construir con esas comunidades, con la MPC, la primera política pública de juventud indígena de Colombia, y ahí vamos a tener avances importantes. Entonces, yo creo que para poder dar una conversación que sea sincera, que sea franca, está muy bien poner sobre la mesa los temas que nos preocupan, los temas que nos angustian, pero también los avances que más que como gobierno, como país estamos teniendo. Y yo creo que eso es supremamente fundamental. Ahora bien, nosotros diferenciamos en 3 escenarios lo que está sucediendo en Colombia. Una manifestación pública y pacífica, que nosotros estamos en el deber y en el derecho de proteger, de garantizar, porque es un derecho constitucional que está protegido. Ahí le hemos dicho a nuestra fuerza pública todo el aprecio, todo el cariño, todo el reconocimiento, pero adicionalmente toda la exigencia. En este gobierno absolutamente nadie le ha dado ninguna orden a la fuerza pública a actuar por fuera de la Constitución y la ley. Por el contrario, el día de ayer, Valentín, activamos el decreto 003 del 2021 de las garantías para la manifestación pública y pacífica en Colombia, que es producto adicionalmente de algunas acciones judiciales que se presentaron en las manifestaciones del 2019. Eso por un lado. Segundo, estuve en Pereira la semana pasada, Valentín. Estuve en Pereira desde el día lunes hasta el día sábado, hablando con los jóvenes de la ciudad, hablando con los jóvenes que están en la primera línea, hablando con los jóvenes estudiantes, hablando con los jóvenes que no están manifestándose, con los que están manifestándose. Y hemos encontrado en ellos los pasos para construir una confianza que nos permita hacer este diálogo. Un diálogo en el cual podamos escucharnos, podamos decirnos las cosas franca y sinceramente de lo que deberíamos abordar. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es una disposición total. Y por último, rechazar los actos de violencia que han sucedido no solo en Pereira, sino en diferentes lugares, vengan de donde venga la violencia. La semana pasada tuve la posibilidad de reunirme con el papá de Lucas Villa y nos envió un mensaje muy importante. Es ese mensaje de hablemos, de conversemos, de dialoguemos para construir esa Colombia que todos queremos. Pero no solo son el papá de Lucas, también el papá de Héctor y el papá de jóvenes que desafortunadamente han sido víctimas de la violencia. Pero también, muy importante, un solidario mensaje a nuestros jóvenes miembros de la fuerza pública que también se han visto afectados durante esta manifestación. Van más de 800 miembros de la fuerza pública que se han visto afectados. Y yo creo que en ese sentido lo que necesitamos es rechazar la violencia, venga de donde venga, y abrir los espacios de escucha activa para conversar. Valentín, adicionalmente, en una acción coordinada del Gobierno Nacional, la semana pasada estuve con diferentes líderes juveniles de la ciudad de Pereira, líderes que me han manifestado que han recibido amenazas, y para eso nos dirigimos con el director de la UNP a la ciudad y atendimos los casos uno por uno de los jóvenes que nos han manifestado esa preocupación para poder atenderlos. Aquí lo que queremos es garantizar la manifestación pública y pacífica, pero está muy claro también que esos hechos vandálicos que no representan el sentir
ciudadana y una manifestación pública y pacífica, la fuerza pública tiene que actuar para garantizar los derechos, la propiedad pública y privada de las demás personas. Y un tercer elemento, que son los bloqueos, y es, en Colombia existe el derecho a la manifestación pública y pacífica, y ahí tenemos que avanzar, pero lo que no existe es un derecho a bloquear las vías para desabastecer a las ciudades, para no permitir que se ejerza el derecho a la salud de las personas en las ciudades, y ahí tenemos que encontrar un punto intermedio. Aquí, con los jóvenes de Colombia, Valentín, con los jóvenes de Pereira, con los jóvenes de Risaralda, con quienes he estado reunido, con los jóvenes de Cali, con los jóvenes de todo el país, lo que hay es una voluntad de abrir el diálogo, de escucharlos para poder trabajar hacia adelante. Claro, reconociendo que hemos tenido errores, reconociendo que, como tú lo decías, como país tenemos problemas estructurales, pero también reconociendo que hemos podido avanzar en algunas cosas. Muy bien, ¿qué dice Valentín respecto a lo que ha dicho el consejero presidencial para la juventud? Lo veremos después de una breve pausa. Estamos en la otra cara de la moneda. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la otra cara de la moneda de Cable Noticias conversando acerca de las mesas de escucha activa del Pacto de los Colombianos, de Colombia con las Juventudes, adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de igual manera por la Consejería Presidencial para la Juventud. Pues continuamos en esta charla y decía hace unos minutos que es momento de que Valentín Campuzano exprese también su sentir respecto a lo que ha manifestado hace unos minutos el consejero presidencial para la Juventud. Usted como representante de los estudiantes y que además hace parte de esa mesa técnica de derechos humanos de la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿cómo recibe estas declaraciones y qué se le reconoce además al gobierno nacional? Para salirnos un poco de solamente las críticas, sino también los reconocimientos y qué falta adicionalmente. No, yo creo que primero pues estoy de acuerdo llego pues al consenso con el consejero y es en dos cosas, ¿sí? En dos cosas. Primero, que el año pasado se tomaron decisiones rápidas, como por ejemplo invertir más en el gasto militar que en otro aspecto en el país, ¿sí? Recordemos que el gasto militar de Colombia fue el segundo más alto de América Latina, debajo de Brasil, ¿no? Debajo del modelo militar, el modelo fascista y ultraderechista de Jair Bolsonaro, y pues que es amigo pues de Duque, digamos que el segundo gasto militar. Segundo, también estoy de acuerdo con el consejero que hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. Nos decía que después de la visita del presidente y de él pues a la ciudad, digamos que se han dado orientaciones y que en ningún momento desde la presidencia se ha dado pues alguna orden de que la fuerza pública pues no accione o sus procedimientos no estén fuera de la Constitución, pero digamos que lo que vemos en distintos medios, en las redes sociales, en distintas pantallas, es todo lo contrario, ¿cierto? No, es que no es mentira o no es desconocimiento para la opinión pública de que la Policía Nacional, que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, digamos que no está procediendo como debe hacerlo. En muchos casos se nos cita, digamos, el derecho internacional humanitario, pero pues es de recordar de que esto se usa en términos de confrontación armada y en ningún momento pues se debe ver en Colombia como la movilización pacífica como un objetivo militar o como una manifestación terrorista, ¿cierto? Estamos cansados los jóvenes, los campesinos y en general la ciudadanía como tal de que se nos diga que somos vándalos. Como bien lo precisaba ahorita el consejero, digamos que las movilizaciones se desarrollan totalmente pacíficas y masivas, que hay unos pequeños focos, digamos, de confrontación entre la fuerza pública y algunos manifestantes, pero se ataca toda la movilización. Digamos que yo quiero, como estudiante, digamos, universitario, primero, que cuando salgamos a las calles decirle al presidente, decirle al consejero, decirle al gobierno de que los estudiantes no somos vándalos, que simplemente salimos a la calle porque consideramos de que la protesta pacífica, la protesta consagrada en la Constitución debe ser ese mecanismo que nos ayude a visibilizar las cosas. También, claro, como tú lo decías ahorita, Ana, es de reconocimiento
y reconocemos en las voluntades parciales del gobierno, pero como te digo, es un gobierno que no escucha, es un gobierno que simplemente oye por un lado, como dirían las abuelas, ¿cierto? Le entra por un lado, le sale por el otro, y también es un gobierno que debería estar ya cansado de prometernos, ¿no? Recordemos que con los hechos desafortunados hace unos meses en Providencia y Santa Catalina, pues nos prometía el señor presidente que las personas raizales y la población allí iban a tener pues su reconstrucción en los primeros 100 días. Hoy vemos pues de que las casas todavía siguen allí, de que la condición humanitaria y de derechos humanos en la isla sigue compleja, y hace pues unos días por fortuna celebro también, como tú lo decías, Ana, que el presidente haya dicho que el próximo semestre para los estratos 1, 2 y 3 en todas las IES del país tendremos los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes colombianas, matrícula cero. Pero recordemos que nosotros, los estudiantes universitarios, el año pasado empezamos a salir a exigir esa matrícula cero en donde estaba iniciando el contagio o la pandemia de COVID-19. Entonces, pues la pregunta, digamos, es para el consejero. Primero, ¿por qué esperar un año y medio después de la pandemia para que se nos garantice a los estudiantes, a los jóvenes más vulnerables, el acceso a la educación superior? Y dos, ¿por qué permite el gobierno, también en cabeza de la ministra de Educación, que los estudiantes tengamos que seguir pasando todas estas dificultades en cuanto al acceso a la educación superior? Ana, te quiero contar, digamos que yo vengo de un sector muy, muy difícil de Pereira. Si nuestro consejero pues conoce la ciudad, yo vengo de la comuna de Villa Santana, una zona muy, muy difícil que prácticamente estudiar o terminar el bachillerato ya es un gran logro. Ahora imagina pues acceder a la educación superior, en donde simplemente encontramos más y más barreras. Ahorita reconocía Ana unos datos que digamos sacó el DANE hace unos días, una encuesta. Por ejemplo, nos decía que en los últimos años, en los trimestres de enero y marzo, por ejemplo, la población colombiana, los jóvenes entre 28, y los 20 años, está aumentando el desempleo año tras año. Entonces, digamos que allí es donde decimos, por ejemplo, los jóvenes o los jóvenes universitarios, que simplemente el gobierno no nos escucha, el gobierno solo nos oye. Y como reiteraba hace un rato, pues estamos, digamos, no solo los estudiantes universitarios, no solo los jóvenes, sino la población en general, todas las colombianas y todos los colombianos, de escuchar promesa tras promesa de la presidencia y nunca materializarse en hechos, Ana. Consejero, tiene usted ahí sobre la mesa dos preguntas que ha hecho Valentín. Le quiero sumar a esa una adicional. Cuando ustedes ven los actos vandálicos, ¿son ustedes conscientes que quienes participan activamente en su mayoría son también jóvenes? ¿Cómo lograr una concertación con ellos, con los violentos, con esos jóvenes que lastimosamente utilizan la violencia porque se sienten reprimidos, porque están un poco resentidos con el gobierno, con el Estado, porque no han tenido oportunidades? Son jóvenes que en medio de la pobreza, su única alternativa muchas veces es terminar participando de estos actos, porque además no recibieron educación suficiente, sus papás no podían estar en casa ayudándolos, educándolos. Son jóvenes también y hacen parte de nuestro país, y le quería sumar esa pregunta, y tenemos exactamente, consejero, 3 minutos y medio para la respuesta de estas preguntas. Gracias. Bueno, vamos por partes. Valentín, primero que todo, yo creo que nosotros nunca hemos dicho y nunca escucharás de nuestra parte que los jóvenes universitarios son vandálicos. Eso no es una aseveración que digamos. Ahora, como lo expliqué, nosotros dijimos, hay una manifestación pública y pacífica, la cual tenemos que escuchar y tenemos que atender. Y desafortunadamente hay unos actos vandálicos. Ahí hay una diferenciación. Entonces, como no se puede generalizar de manera clara que todo el que manifiesta es vandálico, porque no es así, no es cierto, tampoco se puede generalizar que toda la fuerza pública actúa por fuera de la Constitución y la ley. Nosotros tenemos una fuerza pública que tiene un respaldo del gobierno y su mayor exigencia en el cumplimiento de los deberes. Y si hay casos puntuales y casos particulares, se llevarán a las instancias judiciales y a las instancias que sean necesarias para poderlo hacer. Tú hablabas del tema de empleabilidad.
Y yo quiero contarte que después de la conversación nacional hicimos varias cosas. Sacamos un decreto, por ejemplo, para que jóvenes sin experiencia pudieran participar de los gobiernos. Hemos vinculado a más de 24.000 jóvenes en esa iniciativa. Sacamos una deducción del 120% del impuesto de renta para primer empleo. Sacamos la ley que obliga a que las prácticas profesionales, las pasantías y la participación en grupos de investigación tenga que ser tenido en cuenta como experiencia profesional. Adicionalmente, construimos la misión de empleo y estamos construyendo el COMPES de juventud. Esos llamados se escuchan y se toman acciones puntuales. Y por último, el problema no es el gasto en defensa, yo creo. El problema es nuestra prioridad y nosotros hemos puesto la educación como prioridad en el presupuesto de Colombia y eso es un hecho palpable, tangible y medible en el presupuesto general de la Nación. Y tercero, yo creo que el problema sí es el gasto en defensa, porque recordemos que el ministro de Defensa se murió porque no se le invierte al sector salud o a otro sector, consejero. Pero si me permites, yo termino porque te escuché con toda atención. Y por último, Ana María, el diálogo con los jóvenes está totalmente abierto. Yo he podido tener la posibilidad de conversar con muchos jóvenes de Pereira las últimas semanas y de muchos lugares del país, compañeros de Valentín, compañeros de la UTP en Pereira, jóvenes que ni estudian ni trabajan, jóvenes que están buscando una oportunidad laboral y estamos buscando las mejores acciones para poder incluirlos dentro de este gran pacto nacional con la juventud. Yo quiero invitarte, Valentín, esta semana estaré de nuevo en la ciudad de Pereira el día jueves, a que nos reunamos, a que podamos conversar, a que podamos dialogar y a que podamos avanzar en ese gran pacto nacional por la juventud. Muchas gracias, Ana María de Valentín, por la invitación para poder reafirmar el compromiso de una escucha activa con acciones puntuales para los jóvenes de Colombia. Muchas gracias. Nos acompañaron entonces hoy en la otra cara de la moneda Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud, y Valentín Campuzano de Asa, representante de los estudiantes al Consejo Académico e integrante de la Mesa Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muy bien, así hemos llegado al final de la otra cara de la moneda, siempre escuchando activamente a todos nuestros televidentes, respondiendo también sus mensajes. Queremos que ustedes participen en nuestras redes sociales, que nos cuenten también qué temas de conversación les gustaría que tuviéramos aquí en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Gracias por su compañía.